palabra, pero también queremos darte gracias porque a través de ella podemos crecer. Y este tiempo queremos crecer en ti, Señor, sabiendo que tú eres el que va guiando nuestras vidas y el que, Señor, en este tiempo va ministrándonos, Señor. Señor, queremos darte gracias porque a pesar que estamos en pandemia y en coronavirus, hoy día podemos de igual manera glorificar tu nombre. Sí, Señor. Señor, que ¿cómo no darte gracias, Señor? Si hemos visto tu obra maravillosa con nuestros hermanos, Señor, con Pedro, con Alex, Señor. Señor, ¿cómo no ser agradecido de la obra que tú haces con tus hijos, Señor? Queremos en esta hora también orar por aquellos que están sufriendo y que todavía están luchando, Señor, por sobrevivir, de los que están en los hospitales, Señor. Por cada enfermo que está en esa sala de la UCI del hospital regional, de la clínica alemana, de la clínica mayor, Señor. Pedimos, Señor, que tú les visites en esta hora a través de tu Espíritu Santo, Padre, y puedas, Señor, levantarlos, Señor, aquellos que están decaídos y que están realmente, Señor, pasándolos mal en estos momentos, Señor. Señor, pone paz en los corazones de las familias, Señor, y que ellos puedan volverse a ti en esta hora, buscando tu rostro, Señor. Porque no hay otra cobertura, no hay otro lugar, no hay otra instancia para mañana, Señor. Porque puede ser que mañana ya no los podamos abrazar o no nos podamos ver nunca más. Señor, gracias en esta hora por el privilegio de que tenemos nosotros, Señor, de reunirnos por este medio, de abrir nuestra Biblia y que tú nos vayas ministrando y enseñando, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Hoy día vamos a estar entonces con esta lección de lo que tiene que ver con la cruz. Y esta, al igual que las raíces, la vamos a tratar en dos partes, eh, porque el Señor tiene que decirnos muchísimo acerca de lo que ya hemos estado viendo. Entonces, cuando hablamos de la cruz, hablamos de Cristo. En la lección que vimos anteriormente, en la lección 8, vimos que nuestras espinas a la vida son el fruto de asuntos que tienen raíces en el corazón. ¿Ya? Aunque la vida es un mundo caído, es difícil, no son dificultades que nos hacen responder como debiéramos responder. Más bien, la manera en que respondemos se forma, es parte de lo que hay en nuestros pensamientos, lo que motiva nuestros corazones. Cuando nuestro amor por algo dentro de la creación reemplaza nuestro amor por el Creador, respondemos como respuesta de espinas. Cuando Cristo no está en nosotros, cuando el Señor no habita realmente de lleno, ojo, no estamos diciendo que no seamos cristianos aquí, sino que a pesar de ser cristianos, nuestro corazón está inclinándose o está anidando otros dioses, entonces realmente cuando pasemos situaciones difíciles o de bendiciones, la respuesta siempre será espinosa, o sea, pecaminosa. A ambas, digamos, tenemos que tener cuidado, porque sea en problemas de dificultad o en bendiciones, la forma en que reaccionamos a cada una de ellas tiene que ver con lo que está en el corazón. En esta lección que vamos a ver el día de hoy, vamos a considerar los recursos que tenemos en Cristo. Ojo con esto. Y cuando veíamos cómo podemos aplicar el Evangelio, es aquí donde vamos a empezar a ver cuáles son los recursos que tenemos en Cristo para resolver la lucha que hay en nuestros corazones. ¿Ya? ¿Qué es lo que la persona y la obra de Cristo nos da para batallar contra ídolos sutiles y poderosos que a veces anidan en nuestros corazones? ¿Cómo es que la cruz es el único lugar de esperanza cuando nos damos cuenta que nuestro problema es más grande que el que está adentro que el que está afuera de nosotros? Porque si nosotros no nos damos cuenta que el problema, porque mucha gente tiende a luchar contra el enemigo de afuera y piensa que los enemigos están fuera de la persona, pero el peor enemigo está dentro del propio corazón. Entonces, ¿cómo cambia nuestra vida al empezar la vida con nuestra esperanza centrada en la cruz? En 2 Corintios 5:15 dice que Jesús vino para que los que vivan ya no vivan para sí,
sino para Él, que murió por ellos y fue resucitado. El enfoque de esta lección es cómo estas personas, o sea, nosotros los cristianos, vivimos esta nueva vida en Cristo, esta vida que nos libera de la idolatría y que nos da, nos une a la familia de Dios y nos de una u otra forma nos ayuda a poder ver cómo nos comportamos frente a una realidad creciente. La gran pregunta que hoy día en esta lección queremos responder o trataremos de responder es: ¿de qué modo específicamente estás fracasando en dejar que la cruz forme tus situaciones y relaciones? ¿Qué cambiarías en esta área si vivieras una forma centrada en la cruz? Moviendo este para que puedan ir tomando notas ahí. Entonces, estamos ahí en el repaso y vamos un poquito a vista las preguntas que acabo de hacer en el fondo. ¿De qué modo específico estás fracasando en dejar que la cruz forme tus situaciones y relaciones? ¿Qué cambiarías en esta área si vivieras una vida centrada en la cruz? Esto es un poco las grandes preguntas que queremos en esta hora a través de esta lección ir respondiendo. ¿Te has puesto a pensar que siempre estás midiendo tu potencial? Cuando tu jefe te asigna un nuevo trabajo, dentro de ti estás midiendo tu habilidad potencial para completarlo. Cuando vas hacia una tienda de reparaciones del hogar, piensas si tienes la capacidad para hacer el trabajo que comenzaste. Al entrar en el último mes de embarazo, las mujeres empiezan a preguntarse qué tipo de mamá va a ser. Al prepararte para pedirle a tu novia o a tu esposa, te preguntas si tienes lo que requiere para que ser un buen esposo. En los momentos pequeños, decisiones significantes de la vida, siempre estamos evaluando si de verdad poseemos lo que necesitamos para hacer lo que nos proponemos hacer. De modo en que medimos nuestro potencial tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. Si pensamos que tenemos lo que se requiere para triunfar, probablemente decidiremos no hacer las cosas que nos enfrentamos. Mientras te detienes en medio de tu vida, hoy con todas sus bendiciones y dificultades, ¿cómo mides tu potencial? ¿Qué cosas te llevan a decir: estoy perdido en el fracaso, no hay modo de que pueda hacerlo? ¿Qué te lleva a decidir? Pienso que estoy listo para hacerlo, lo que me están recomendando hacer. ¿Qué usas para medir tu potencial? He aprendido de experiencias pasadas. Mis triunfos pasados indican que triunfaré otra vez. Para ti, como cristiano, cada una de estas cosas tiene valor, porque tú sabes que tu Señor ha sido soberano sobre todas las experiencias y relaciones en tu vida. Dentro y en cada una de ellas te has venido preparando para lo que te ha llamado a hacer. Aún así, al mismo tiempo, este criterio de autoevaluación pierde el enfoque trágicamente de tu potencial como un creyente. Por ejemplo, este criterio pierde como un cristiano puede sentirse incapaz y seguro al mismo tiempo. También pierde como tú puedes reconocer fracasos anteriores y debilidades presentes y todavía seguir adelante, haciendo cosas que nunca has hecho antes o haciendo cosas de una manera completamente nueva. Además, pierde el por qué algunos de nosotros podemos admitir que no tuvimos modelos de buena familia ni antecedentes de triunfos pasados, pero aún así todavía tenemos el potencial
para ser un buen, genuino, eh, mientras las circunstancias y las relaciones estén presentes. Se pierde el por qué los cristianos pueden tener esperanza y valor para enfrentar las cosas que fallaron ayer, creyendo que hoy pueden hacer nuevas cosas. La familia, la educación, talento, experiencia, triunfos, todo tiene un valor, pero pierde el núcleo de nuestro potencial como hijos de Dios. De esto se trata la lección. Entonces, cuando estamos enfrentando cualquiera de estas situaciones que un poco he mencionado, regularmente, voy a poner un ejemplo, si estamos en el trabajo, a veces nos enfocamos mucho en el trabajo, pero perdemos el potencial como cristianos. Se nos olvida muchas veces que somos cristianos, o dentro de la familia, dentro del hogar, en las reacciones, como reaccionamos frente a las circunstancias, se pierde ese potencial de un verdadero cristiano. Entonces, vamos a ver un poco aquí con tu potencial, ¿ya? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya, está. Ya. Ahí sí. Bien. Vamos a ir entonces con tu potencial, Jesucristo morando en ti, ¿ya? Entonces, en Gálatas, Pablo está tratando de explicar el Evangelio a las personas quienes tenían un entendimiento corrompido de este. Anteriormente dice algo tan maravilloso que es casi imposible de entenderlo. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Aunque dice, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Deja que estas palabras te penetren. Creo que las sabré, las voy a volver a leer. En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, no sé si puedes ahí saborear lo hermoso de estas palabras. Pablo no se enfoca en el hecho de que la cruz me va a ayudar a ser aceptado por Dios y adoptado dentro de su familia. Aunque esto es muy importante, no es el enfoque de Pablo. Es importante reconocer esto porque muchos creyentes tienden a pensar que la cruz es solamente la puerta hacia una relación con Dios. Lo que Pablo dice en este versículo es que la cruz es la puerta, pero es aún mucho más. Ojo con eso. La cruz no es solo la puerta de entrada para tener una relación con el Señor, sino que es mucho más que eso. Mira, fíjate un poco en lo que dice aquí, también en el enfoque de lo que Pablo quiere decir en el fondo, no es un enfoque pasajero, sino que tiene un sentido de eternidad. Sí, la cruz nos garantiza una eternidad, libres de pecado y sufrimiento, con nuestro Señor. Pero otra vez, muchos creyentes tienden o tienen la tendencia a pensar que la cruz es solo una ruta de escape del castigo eterno al paraíso celestial. Muchos piensan que teniendo la cruz en el fondo me escapo un poco de lo que realmente el castigo. Otra vez Pablo diría que la cruz ciertamente es eso, pero también diría que es mucho más que eso. Sí, la cruz te libera del castigo, porque cuando vamos a la cruz de Cristo y pedimos perdón al Señor Jesucristo por su obra, Él nos perdona del pecado y nos saca de maldición a bendición. Pero no es solo eso, es mucho más que eso. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Pablo en este versículo?
Pablo nos quiere hacer saber que la cruz define tu identidad y tu potencial aquí mismo y ahora. No es para mañana. Es aquí donde Pablo quiere decir que mi identidad está en Cristo hoy día y mi potencial, mi mayor potencial como cristiano está el día de hoy y no mañana, es ahora mismo. Es un poco como las palabras que Jesús dijo, no piensen en el mañana ni en lo que va a venir el día de mañana, preocúpense de vivir el día de hoy, porque el ayer ya se fue y el mañana todavía no viene, hoy estamos aquí. Entonces lo que Pablo quiere decir y lo que la cruz define es mi identidad y mi potencial en el ahora mismo. Consideremos tres elementos principales que Pablo declara y cómo demuestran que la cruz de Cristo cambia fundamentalmente quiénes somos y lo que podemos hacer. Lo primero que podemos ver ahí es que Pablo dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Por favor, memorízate este verso. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Pablo no dice, Pablo nos dice algo más de que Cristo fue crucificado por él o que la cruz de Cristo lo beneficia. Él está diciendo que cuando Cristo fue crucificado, él, Pablo, fue también crucificado. ¿Qué significa esto entonces? Quiere decir que cuando Jesús murió físicamente, Pablo y todos los creyentes murieron espiritualmente. Pablo se ve tan unido a la muerte de Cristo que puede decir, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el nacimiento, de este nuevo nacimiento, cada uno de nosotros estuvo bajo el control y dominio, no del nuevo nacimiento, sino que de cuando nosotros nacemos, como seres humanos venimos a esta vida, nacemos bajo el control y dominio del pecado. La muerte de Cristo no fue un fracaso, sino un triunfo. Y podemos leerlo en Colosenses 2, versículo 13 al 15. Pedro, ¿lo puedes leer? Lo ubico enseguida. Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15, y la palabra dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso versículo, qué maravillosa verdad. En su muerte física, Cristo rompió el dominio espiritual que el pecado tenía sobre nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida. Cristo anuló, esa maldición del pecado. Espiritualmente, ya tú no estás bajo el dominio del pecado. Mira estas palabras otra vez. He sido crucificado. El verbo señala una acción definitiva que ocurrió en el pasado. He sido crucificado. Es una acción pasada, pero también continua. He sido crucificado. ¿Ah? Esto ocurrió en el pasado con un continuo y permanente resultado. Lo que Cristo hizo entonces en la cruz altera cualquier situación que el pecado haya podido hacer en mi vida. Por lo tanto, esto es permanentemente que Cristo ahora nos ha redimido y a través de su muerte, pero nosotros hemos muerto con Él.
Por eso Pablo dice, y va mucho más allá, ya no vivo yo. Pablo no dice que lo cambió dentro de sí, o son, digamos, emocionales, constitucionales, no. Son tan, dice, son tan básicos de quién es él como ser humano, que es como si ya no viviera. Si todavía él, Pablo, pero por su muerte en Cristo, es ahora un Pablo completamente distinto en su corazón y en su ser. Cuando asimiles la naturaleza fundamental de este cambio dentro de tu vida, como creyente empezarás a entender tu potencial verdadero. Ya no eres el mismo de antes. Has sido cambiado para siempre. Ya no vives más debajo de la carga de la ley o el dominio del pecado. La muerte de Cristo cumplió con los requisitos de la ley y rompió el poder del pecado. Tú no tienes que ceder al pecado. Puedes vivir de una manera, digamos, puedes vivir de una nueva manera dentro de las mismas situaciones, digamos, viejas o oscuras de repente, pero de una manera diferente. Porque cuando Cristo murió físicamente, tú también estabas ahí, muriendo espiritualmente. Este cambio constitucional es permanente. Todos los que hoy día están escuchando esta lección a través de este medio y a través de YouTube, deben saber que cuando Cristo murió y usted conoció a Cristo, usted fue una nueva criatura y usted también está muriendo espiritualmente, así como Cristo murió físicamente, nosotros murimos espiritualmente al pecado. ¿Te ves a ti mismo con este tipo de potencial? No sé si te miras así. ¿Ah? Este cambio es realmente permanente. ¿Qué opinan? Me gustaría, si alguien tiene duda, consulta aquí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Alguna consulta, duda? Habíamos entendido esta forma de he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo de esta manera. No sé si hay alguien que quiera o si le queda alguna duda. Muchas veces nosotros decimos que digamos que no podemos luchar contra el pecado. No sé, he escuchado muchas veces que dicen no, porque el pecado es más fuerte, ya no puedo luchar contra el pecado. ¿Eso es verdad? ¿El pecado tiene dominio sobre nosotros? No. ¿En qué sentido no? O sea, desde el momento en el cual Jesús se crucificó o fue crucificado por nosotros, ya no, como que ya no estamos amarrados de esa manera al pecado. O sea, eso es lo que yo entiendo. Que desde ese momento todos, como dijo usted, como que nosotros también estuvimos crucificando nuestros propios, o por nuestros propios pecados. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte? Vamos entonces con otro punto de vista de acuerdo a este pasaje que hemos visto. La realidad presente es el cuadro 2 que vamos a ver ahora y tiene que ver con Cristo vive en mí, ¿ya? Este es una realidad presente que Cristo vive en mí. Y Pablo aún no termina. No es suficiente para Pablo decir que la muerte de Cristo lo hizo nuevo. Tiene algo más asombroso que decir. Dice que cuando murió, el viejo Pablo
no fue reemplazado por una nueva versión de Pablo, sino que fue reemplazado por Cristo mismo. ¿Ah? Cristo hizo el reemplazo. No está diciendo simplemente que el nuevo Pablo controla o mejora el pecado en su corazón. No está diciendo eso, no está diciendo que ahora yo como estoy en Cristo puedo controlar mejor mi corazón. Lo que está diciendo es algo mucho más glorioso, mucho más poderoso, mucho más grande y maravilloso. Es que lleva más esperanza que esto. Está diciendo que donde el pecado había controlado, Cristo mora y reina ahora. Donde el pecado tenía lugar, ahí vino Cristo a morar en mi vida. Y Él toma el control y el dominio de todo ese lugar. Nuestros corazones antes eran dominados por el pecado. Ahora son morada de Cristo, la fuente principal de justicia, sabiduría, gracia, poder, amor. Cristo habita en nuestros corazones y eso es maravilloso. Aquí está el evangelio de nuestro, digamos, potencial. Fue necesario que nosotros muriéramos con Cristo para que Él pudiera vivir para siempre en nuestros corazones. El viejo yo ha muerto y no ha sido reemplazado por uno mejor, yo. El reemplazo es Cristo. Yo no soy una versión mejorada. Tú no eres una versión mejorada. No eres no sé, un Herardo 2.0, un Cristian 2.0. No. Ahora es Cristo que vive en nosotros. ¿No? El José Pino murió y ahora el que vive en nosotros es Cristo. Cristo. Mi corazón es nuevo porque Cristo vive allí. Mi corazón está vivo porque Cristo vive allí para darle vida. Mi corazón puede responder a la vida de manera nueva porque ya no está dominado por el pecado, sino liberado por la gracia de Cristo. Es por esto que tengo el potencial de un cambio y crecimiento extraordinario en mis acciones y en mis respuestas a la vida. Porque con cada situación que yo me enfrento en el diario vivir, sabiendo que Cristo vive en mí, sabiendo que es la vida de Cristo en mí, entonces yo puedo vivir confiado en lo que Él ha hecho, en la obra que Él ha hecho. No son mis acciones, no es mi buen deseo de cambiar, no, es Cristo Propio que ya mérito. ha hecho la obra completa. ¿Sí? ¿Sí? Todo bien, todo bien. ¿Muy bien? Ya. ¿Alguna consulta con esto? Con respecto Pastor, a que Cristo vive en mí, ¿sí? sí, pastor, ahí me entra la duda así a mí de que Cristo vive en nosotros, vive en mí, pero aún, ¿cómo se explica eso? Que aún viviendo Cristo en uno o en mí, uno sigue con las luchas, sigue con el pecado, sigue sabiendo que tenemos que arrepentirnos constantemente, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Por qué si Cristo vive en uno, seguimos cometiendo faltas, seguimos teniendo una vida que en muchas ocasiones actúa nuestra vieja naturaleza en nosotros? Voy a explicarlo con un pequeño gráfico acá, ¿ya? Ya, Para poder entenderlo. ya, Este es como la línea de tiempo de la Biblia, ¿ya? Y acá tenemos el Génesis, y al final vamos a tener Apocalipsis. Voy a decir esta pequeña línea de tiempo acá. Gracias, Pedro, porque muy buena pregunta. ya. Apocalipsis. Esa es como toda nuestra visión de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero hay un evento que lo hemos estado predicando estos días y tiene que ver con el evento del Día del Señor, un poco que parte en este día
parte en este día y aquí, un poco esta es la mirada. Desde aquí en adelante le vamos a llamar a este tiempo eh, ¿se ve ahí o no? ¿Se ve esta cajita? Efectivamente, a ver, ¿Se ve la sí, cajita de broma? Sí, se ve, de la cruz hasta el Apocalipsis. Ya. Entonces hay un dicho que dice el ahora ya. Nosotros, nuestra realidad que estamos viendo es aquí, después de la cruz de Cristo. También esta también se conoce como últimos tiempos. ¿Ah? Aquí se inaugura con la cruz de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mirada de la vida y del tiempo presente, después de la cruz de Cristo, es que vivimos en la caja. Esto también se le conoce, digamos, en teología también se le conoce como la caja. Y que todo lo que pasa en el periodo de la caja, desde la ascensión de Cristo, cuando Cristo aquí asciende, y su retorno acá, cuando Él retorne, todo este periodo de tiempo de la ascensión y el retorno de Cristo se le llama los últimos tiempos, en cuanto a los estudios, digamos, los estudiosos le llaman la caja, y también se conoce como el ahora ya y el todavía no. Entonces, ahora ya yo estoy viviendo con Cristo, estoy crucificado con Él, Cristo vive en mí, estoy incluso, Pablo después en Efesios dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Pero cómo? Si yo cada mes tengo que ir a pagar la luz, tengo que ir a pagar el agua, tengo que ir al supermercado, me enfermo, estoy con dolor, ¿cómo entonces ya estoy en el, ahora ya? Lo que pasa es que estoy en el ahora ya, pero todavía no. Porque ¿qué falta? Falta que Cristo venga. Entonces yo vi una realidad presente, pero esta realidad presente aquí en la caja es el ahora ya, la estoy viviendo con Cristo, pero se va a completar cuando Cristo venga en definitivamente por su iglesia. No sé si te respondo ahí, Pedro. Ya tenía el audio cerrado. Ya, sí, pastor, como que, claro, en parte, pero como que me queda igual la duda del que explica ahora ya y el todavía no, claro, porque ¿por qué nosotros, o sea, teniendo a Cristo en nosotros, seguimos con el pecado aún? Entonces, no sé, lo veo yo como que es un camino que hay que ir hacia la santidad, perfeccionándose cada día, porque no somos perfectos todavía, pues, no somos, somos a imagen y semejanza, pero todavía no somos iguales, no somos perfectos. Entonces O sea, entiendo que no, vamos, no, absolutamente. No, no, esto no quiere decir que nosotros digamos porque estamos en el periodo ya, estamos con Cristo y Cristo vive en mí, significa que yo no voy a cometer pecado. No, porque yo vivo en un mundo pecaminoso. Por eso el ahora ya y todavía no, porque yo vivo realidad presente. Un mundo que está bajo el dominio del pecado. Pero mi identidad, tu identidad, ¿ah? Tu carnet del coronavirus que quieren dar ahora, ese carnet, tu carnet te acredita que tú estás salvado, que tú en el fondo tienes, tu vida está completa en Cristo. Ahora, tú luchas con la realidad presente del pecado, pero el pecado no debiera tener dominio sobre tu vida. Porque cuando yo me equivoco una vez, yo puedo equivocarme una vez, decir, por ejemplo, no sé, de repente estoy martillando un clavo y me pego en el dedo.
y digo, no sé, una grosería. Ah, por las de tu madre, no sé, una cosa así. Entonces digo una grosería, pero de inmediato debo arrepentirme y pedir perdón, decir, esto estuvo mal, no puedo haber reaccionado de esta manera, ¿cómo pude haber reaccionado de esta manera? Entonces después, pasado 2 o 3 meses, vuelvo a golpearme el dedo trabajando nuevamente, mi reacción no debiera ser la misma, porque, yo pedí perdón, ya ese pecado vino a mí, y yo, ahora como dijo Dios, tengo la capacidad de decir, no, no puedo caer en ese pecado. No sé si te explico con ese ejemplo rápido aquí. El Señor nos da la capacidad de decir no. Es como el pastel siempre está ahí, la torta siempre está puesta arriba de la mesa, y tú puedes comértela toda si quieres, pero si te la comes toda te va a dar diabetes. En cambio, en el sentido, uno dice no porque me va a hacer mal. Lo mismo el pecado, está ahí siempre presente, pero uno puede también decirle no, eso está mal. ¿Por qué? Porque hoy día yo ya tengo mi identidad en Cristo. Uno tiene que aprender que mi identidad y mi vida, la forma de que yo vivo, no es la mía, no es el viejo yo, es ahora la vida de Cristo que vive en mí. ¿Consulta, duda? Pero en ese caso, ¿quién está en control en el fondo? Nosotros. Porque Cristo te dio una vida, digamos, personalizada. No eres como diría, no eres un robot, no eres un robot, sino que es Cristo que vive en ti, pero te da la capacidad de decidir. Yo si quiero me tomo un café, pero si quiero me tomo 10 durante el día y las consecuencias de tomarme 10 las voy a ver en la noche, o la presión me va a pasar la cuenta. Dios te da la capacidad para tener esa capacidad de decidir, pero tienes que medir si eso te hace bien o te hace mal. Claro, pero yo creo que tomando un poco la inquietud que planteaba Pedro, no sé si lo interpreto bien, un poco en la idea de que a pesar de que muchas veces nosotros podemos ser conscientes que tomarnos 10 cafés nos va a hacer mal, aún así lo hacemos. O sea, Es porque tenemos claro, quizás ¿sí? es porque quizás no tenemos internalizado nuestra realidad Está y tiene que bien, ver con está identidad. bien, pero es que yo puedo tenerlo internalizado y ser muy, desde el punto de vista racional, tenerlo muy claro, absolutamente claro. Pero no olvidemos que hasta Pablo en algún momento declara de que, a pesar de que él, siendo Pablo, y por más que él dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, ojo con esos textos porque muchas veces amparamos nuestra falta, digamos, de responsabilidad con el texto de Pablo, pero Pablo está queriendo hablar mucho más profundo con ese texto. Eh, mire, déjenme Lo que terminar pasa, lo porque que pasa, lo que pasa es que yo, a lo mejor, disculpa, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la sensación de repente que cuando empezamos a poner, a ver, ¿dónde está el límite hasta donde tú, de pronto tú dices, si Cristo está conmigo, quien lucha, o sea, si bien la lucha la tengo yo, como Cristian Fonseca, pero de pronto, eh, la única manera de salir victorioso frente al pecado es que yo reconozca que no tengo las fuerzas, humanamente hablando, suficientes para poder vencerlo, sino que es Cristo quien tiene que dar la pelea por mí, claro, ¿cierto? correcto. Entonces, creo que a pesar de que Cristo esté con, o sea, si yo fui crucificado con Cristo y es Cristo quien mora en mí en este momento, yo creo que a lo mejor esa es cuando Él nos hace la invitación también a descansar y a entregarle nuestras cargas, nuestras luchas, es porque en realidad, es la única forma como nosotros podemos ir superando esas situaciones que de pronto, por más que nosotros queramos vencer por nuestra propia fuerza, no lo vamos a conseguir, porque tarde o temprano vamos a flaquear o vamos a retroceder. No sé si estoy. Correcto. Pero, ¿qué quiere decir eso que Cristo vive en mí? Mire, un poco
creo que la respuesta está en el punto 3. Déjenme terminar el punto 3, porque son tres formas de lo que, digamos, la forma como estamos viendo Gálatas 2:20, y falta la última parte. Y creo que la última parte nos va a dar el resultado de lo que Pablo un poco está hablándonos en este texto. Déjenme volver acá a la plantilla, y creo que la última parte de eh, digamos, de este texto nos va a ayudar. Bien. Lo último son los resultados para la vida diaria. Y aquí un poco creo que vamos a estar con la respuesta que en el fondo falta a nosotros. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pues aquí creo que está la respuesta un poco a lo que la interrogante que se nos pueden venir. Aquí Pablo no enfatiza los beneficios presentes que tenemos en Cristo. Vive porque Cristo vive en nuestros corazones. Vive bajo un nuevo principio, no el viejo principio del pecado y muerte, sino el nuevo principio hacia de Cristo, quien ahora mora en nosotros. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando escribe: lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivimos por nuestra evaluación de lo que poseemos en fuerza, carácter y sabiduría, provenientes de la familia, la educación o la experiencia. Basamos nuestra vida en el hecho de que porque Jesús podemos hacer lo que es correcto en nuestros deseos, pensamientos, palabras y acciones. No importa qué tan específicas sean las bendiciones o sufrimientos que enfrentemos, nuestro potencial siempre es Cristo. Cuando de verdad creemos esto, es lo que, digamos, vivamos, empecemos a ver nuestro potencial verdadero como hijo de Dios. Empezaremos a ver de nuevo y sorprendentemente el fruto de la madurez de la vida cristiana. No sé si por ahí se responde un poco con el tema de que ahora vivimos en Cristo mediante la fe. ¿Consulta? Sí, sí, pero más o menos quizás lo mismo que planteaba Pedro y Cristian. ¿Cómo congeniamos? Cristo vive en mí, ¿ya? Y estoy, claro, en un camino de santidad, peco, pero no soy, el pecado no me domina, pero ¿cómo congenio el tema de que porque un esclavo no puede tener dos señores, digamos? O sea, ¿es Cristo que me gobierna o es Satanás, digamos? Y si está Cristo en mí, ¿cómo puede permitir que yo peque en el fondo? Porque no pueden haber dos señores que gobiernen, digamos. Ya, está bien, gobierna Cristo, pero sigo pecando, entonces ¿cómo no puede permitir porque Él está en mí, digamos? Claro, pero recuerda que es como nos alimentamos, que es lo que gobierna tu corazón. Entonces, lo que hemos estado hablando es que de acuerdo a lo que te alimentas en tu corazón, es como reaccionan a las diferentes situaciones de la vida. Entonces, si Cristo vive en ti, quiere decir que tú estás nutrido de lo que el Señor constantemente está hablando en su palabra. Si hay abundancia de palabra en Cristo, entonces tu reacción frente a cualquier situación va a ser la vida de Cristo en ti. Pero si mi vida es solo un dicho, soy cristiano, pero mi vida no está llena de Cristo, no está puesta la fe realmente en Cristo, entonces mis reacciones frente a la vida van a ser totalmente humanas. Y por lo tanto, si alguien, no sé, me choca el auto cuando voy manejando, o me pega un topón para abajo, me voy a bajar, y si puedo pegarle un golpe o me pongo a discutir y a agredirlo, no sé, porque me chocó el auto, es porque quizás dentro de mi corazón no estoy realmente
siendo pastoreada por Jesús. Mi fe Pero, en Jesús no está puesta. ya, mi vida puede estar siendo pastoreada por Jesús, y muestro fruto, qué sé yo, pero igual voy a mostrar la hilacha en un momento, o sea, voy a pecar, digamos. Pero, Aunque esté pero en ¿por ese qué? proceso, ¿m? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos claro, alteramos no, yo estoy espontáneos? diciendo que no estoy diciendo el por qué, yo digo que sí tengo la certeza que va a pasar, digamos. O sea, va a pasar porque realmente no trabajamos en nuestra identidad. O sea, nosotros debiéramos, si hay una situación X que vivimos en la condición de pecado, regularmente, no sé, po, las malas reacciones de repente. Entonces ya está bien, mal reaccioné una vez, mal reaccioné dos veces, pero en algún momento Cristo tiene que hablarme en ese aspecto. La gracia del Señor tiene que venir a mí y decirme, oye, lo que está diciendo Patricio José Pino está mal, eso que está diciendo está mal. Y cuando eso, el Señor habla a mi vida, yo tengo que tener la capacidad de arrepentirme, pero el arrepentimiento no es volver a hacer lo mismo, es trabajar en esa área débil de mi vida. Por eso que el libro te dice que uno debe trabajar las áreas débiles de su vida. Y eso es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, que si yo no trabajo las áreas débiles de mi vida, finalmente no voy a tener nunca un crecimiento. Por eso que hay personas cristianas que frente a una situación X, lo primero que hacen es enojarse, o si tienen una diferencia con un hermano, con el pastor, con el líder, se van de la iglesia, porque en el fondo, ¿qué es lo que predomina? Su carnalidad y su humanidad, pero no la vida de Cristo en él. ¿Qué es lo que debiera decir la vida de Cristo en uno? Debo hablar con mi hermano, debo escucharlo, a lo mejor debo esperar que me pida perdón, o decirle yo que lo que hizo estuvo mal, o yo pedirle perdón. Eso es la forma en que debiéramos nosotros reaccionar, y no el dominio del pecado. ¿Cuál es el dominio del pecado? Es simplemente echarle la bachotada, o ya, chao, me voy, me cambio de iglesia. Estoy poniendo un ejemplo. El, a ver, no sé, a ver, un cristiano, digamos, que haga ese camino que va, Dios, Cristo en el corazón, lo va moldeando, esos pecados que está haciendo, ya no los está haciendo, va a arrepentimiento, ya no los hace, pero aún así esa persona que vaya puliendo, ¿se escucha? No, Dale, pero yo voy a poner un poco. Esa persona que va puliendo eh, esos hábitos, igual mañana va a pecar, digamos, ¿ya? Entonces, en esa persona que no es esclavo del pecado, la persona no, pero sí va a pecar mientras seamos imperfectos, digamos. Entonces, Sí, ese pecado que no es un hábito, ¿cómo puede convivir con Cristo que está en mi corazón, digamos? o ¿Cómo sea, Cristo acepta que yo peque si Él repudia y no puede estar en presencia del error, digamos, de un pecado, por ejemplo? porque a través de todo eso también Cristo va trabajando en nuestro corazón y va puliéndonos a través de la fe en Cristo. Mira, es un poco, mira el ministerio de Jesús con los discípulos. Los discípulos estando con Jesús fallaron muchísimas veces, pero a medida que fueron entendiendo cada vez mejor el Evangelio, fueron entendiendo que no podían, digamos, caer en los mismos errores todas las veces. Entonces, de una u otra manera, ellos fueron creciendo. Recuerda que nuestra meta final es ser a la imagen de Cristo. Eso no significa que yo no voy a dejar de pecar en algún momento. Todos vamos a caer en pecado en algún momento de una u otra situación. Porque sería fácil decir, bueno, en realidad el pecado me domina, entonces, eh, todo, digamos, no tuve la fuerza para hacerlo. Eso sería negar la palabra, porque Cristo nos ha dado su gracia, nos ha dado su Espíritu Santo, que nos recuerda quiénes somos, nuestra identidad como hijos.
No sé si por ahí. Sí, no, sí, pero Pero siempre vamos a luchar, sí, por eso aquí es el ahora ya y el todavía no. Yo sí, siempre voy a vivir bajo una realidad presente, una realidad que lucho. La lucha va a estar hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Cristo venga, tú vas a luchar contra eso. No hay otra manera, porque es una lucha constante, hasta cuando esto se haga realidad en un futuro donde Cristo, digamos, realmente Él gobierne completamente. Hoy día vivimos con Cristo, pero estamos en una realidad que vivimos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Y el mundo caído, querámoslo o no, nos afecta. Por eso se le llama, como dice el dibujito delante, esta caja. Vivimos esta realidad ahora ya, vivo, estoy con Cristo, pero todavía no. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no viene y lucho con mi realidad presente. Pero para poder luchar de mejor forma, tengo que saber que yo tengo una identidad. Soy hijo de Dios, soy cristiano, Cristo habita en mí. Todas esas cosas tengo que traerlas a mi mente. Y de esa forma yo trabajo en aquellas cosas débiles que tengo en mí. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre luché fue mi carácter. Mi carácter, cuando joven, yo tenía un carácter pero horrible. Y de una u otra manera todavía lucho. No quiere decir que está, aquí vive San Josepino. No es así. Lucho con mi pecado. Es presente, pero lo tengo consciente. Y a través de la gracia pido al Señor que me ayude, oro, digamos, constantemente estoy orando, y nunca me doy por en el fondo diciendo, no, ya, no, porque tengo una realidad presente. Lidio con ciertas situaciones, lidiamos con ciertas situaciones, y por eso que tenemos que trabajar en aquellas áreas que son débiles en nuestra vida. La Gladys quería hablar, parece. Pastor, era con respecto al hecho de que el vivir en la carne, como dice la palabra, que trae muerte, más el vivir en el espíritu trae vida. Y claro, justamente el hecho de reconocer que somos pecadores, que fallamos delante del Señor, y obviamente renunciando a ese pecado que muchas veces nos tiene ahí, pidiendo perdón a lo mejor muchas veces, pero diciendo, Señor, yo, esto, que diga, cámbiame, transfórmame, y en la medida que tengamos esa dependencia del Señor y de su gestión hacia Él, para que Él nos cambie, porque creo que ahí está el hecho del Espíritu Santo, que sea Él el que nos ayude a ser transformados, porque primero tiene que venir esto de la palabra, de saberme que estoy pecando, que eso es vivir en la carne, pues de seguir con, ya sea enojo, con cualquier otro pecado, pues inmoralidad sexual o cualquier otra cosa, mentira incluso, pero debo ir a Cristo y como pasarlo por la cruz, como dice, de llevar ese pecado a la cruz, y que ya soy una nueva criatura y que por lo tanto el Señor pueda hacerme libre completamente, se podríamos decirlo de esa manera, en que ya Él venció todas esas cosas. No sé si queda más claro ahí. En la segunda parte vamos a hablar mucho de eso en la segunda parte de la cruz, y tiene que ver con el fruto, ¿ya? Tiene que ver cómo consideramos el fruto en todo esto. Y recordemos, Gálatas, tenemos una parte aquí, pero luego estaremos hablando de todo el fruto del Espíritu que el Señor nos da. Esta larga lista del fruto del Espíritu que el Señor le da a los creyentes para poder, digamos, luchar todo ataque o de vivir en la carne, ¿ya? De vivir para nosotros mismos. La cruz nos da una nueva vida, una nueva sabiduría, un nuevo carácter, nueva esperanza, nueva fuerza, nueva libertad y un nuevo deseo. La Biblia todo esto lo resume como la obra de Cristo en la cruz nos da un nuevo corazón, ¿ya? Nosotros tenemos un nuevo corazón. Esto significa que pensamos, deseamos, hablamos o actuamos bien. No es hora de darnos una palmadita en la espalda y borrarlo de nuestra lista para hacer otras cosas. No,
cada vez que hacemos las cosas correctas es porque recordamos que estamos experimentando lo que la cruz nos ha provisto. Si nosotros recordamos, entonces siempre estaremos eh, reflejando el fruto de la obra de Cristo en nosotros. Y no es por nuestra obra, sino es por la obra de que ya Cristo hizo. De esa forma, voy a poder vivir en integridad, ¿ya? Voy a poder vivir en integridad. Viviremos con una integridad personal. Siempre estaremos listos para examinarnos en el espejo de la palabra de Dios, buscando un conocimiento práctico y bíblico sobre nosotros mismos. Y aquel cristiano que no se mira a través de la palabra, que es un espejo, y que simplemente se mira a sí mismo a través de las circunstancias de la vida, quiere decir que no está considerando a Dios. La Biblia dice que es nuestro espejo, que es nuestra carta, que somos carta leída. ¿Ah? Y la palabra de Dios dice que la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para todo eso. Tenemos que mirarnos. Si queremos tener una vida de integridad personal, tenemos que mirarnos a través de la palabra. Tenemos que abrazar el hecho, ¿no?, de que el cambio es un proyecto en comunidad. Eso no debe olvidársenos. El crecimiento de un cristiano no tiene que ver, no es isla. Recuerdan que vimos en una de las clases que el Señor nos integra a la comunidad. Viviremos en un sentido de necesidad y agradecidos por la ayuda de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Viviendo abiertamente y humildemente vidas accesibles. Teniendo amigos que pueden decir, ¿sabes que estoy luchando con este pecado? Oye, Pato, ¿me puede ayudar? Estoy luchando con esta situación. Es ahí donde el Señor trabaja gracia. No somos cristianos herméticos, somos carta abierta leída. Y yo abiertamente a ustedes siempre les estoy reconociendo, yo lucho con esto, me cuesta esto, y trato de ser lo más sincero. Y es lo que quiero enseñarles a ustedes, que ustedes también deben hacerlo así, y pedir ayuda, Cuando estoy débil, yo lo manifiesto. No sé si ustedes se han fijado que en muchas ocasiones he dicho, yo necesito que oren por mí, porque debemos ser abiertos. Necesitamos, para vivir una vida de integridad en Cristo, necesitamos ser integrados a la comunidad y estar integrados en la comunidad. Ser honestos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ser honestos en nuestras luchas? No podremos hacer un frente estoico cristiano. Hay gente que se muestra como cristiano como que a ellos no le entran balas. Si no expresamos las emociones que agradan al Señor, estas que sean, digamos, las capacidades emocionales que son buenas para el Señor, angustia, dolor, miedo, ansiedad, celo, enojo, alegría, agradecimiento. De una u otra forma, si no se la manifestamos al Señor, cada uno tiene sus propias expresiones dentro de una vida de fe. Yo no sé cuáles son tus emociones que estás sintiendo este tiempo por coronavirus, pero si no se las dice al Señor, si no tienes a un amigo que te ayude a orar, o alguien que busque consuelo a través de la palabra, entonces, si no buscas ahí, ahora en la comunidad, en ser honesto, tus luchas van a ser humanamente y vas a luchar carnalmente. Pero cuando nos sumergimos en la palabra, cuando tenemos, digamos, nos integramos a la comunidad, cuando somos honestos, decimos, sí, estoy luchando con esto. También lo segundo que tenemos que no solamente debemos vivir una vida debemos ser recipientes de la gracia. Debemos ser recipientes de la gracia. Crearemos un clima de gracia en nuestras relaciones. En todas nuestras relaciones debemos crear un clima de gracia. Perdonaremos como hemos sido perdonados. Y esto nos cuesta a nosotros porque nosotros tenemos la ley del talión. Y somos muy dados a que si el que me la hace, me la paga. Esto quiere decir que tengamos una actitud de misericordia acerca de los que fallan, o las fallas y pecados de otro o de ti mismo, basándonos siempre en la misericordia que se nos fue dada a través del Señor. Y ahí hay muchos pasajes que podemos ver.
No sé si podemos leer Marcos 11:25. Tú que estás ahí, Patricio, ayúdame. Y Cristian, ayúdame con Mateo 6:12. Cristian, ¿está Pastor, ahí? ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Marcos 11:25. Cristian, ¿tú me puedes ayudar con Mateo 6, del 12 al 15? Sí. Primero, Marcos 11:25. Ya, 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas, a vosotros vuestras ofensas. Ahí está clarito. Entonces, tenemos que tener este don de perdón. No es que nace así, no nace así. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Tenemos que decirle al Señor, necesitamos ser recipientes de tu gracia. Mateo 6, del 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y puede que te hayan hecho algo terrible. Puede ser que te hayan hecho, no sé, te hayan defraudado, te hayan engañado, te hayan estafado. Incluso aquello que más te pueda doler. Debemos ser perdonadores. El Señor dice aquí que no hay condición para perdonar. Sí. Así como fuiste perdonado, así debes perdonar. Cuando Cristo vino a tu vida y te perdonó todos tus pecados, te dijo, a ver, mira, este sí, este no, este te lo voy a perdonar, pero este no, este más adelante te voy a pasar la cuenta. Nosotros perdonamos a veces de esa forma, perdonamos como que lo dejamos en la sala de espera aquellas cosas que guardamos. Y en los momentos de que tenemos que sacarlos, vamos a la despensa de los recuerdos y sacamos en las peleas, con aquella cosa que realmente molestó y volvemos al recuerdo y sacamos eso como algo que está en la despensa y lo traemos en la mesa. Y las conversaciones y las discusiones son a veces terribles. Pastor, ¿Sí? a propósito de perdón, fíjate, algunos han comentado, yo el otro día tuvimos la oportunidad de ver la película La Cabaña. Trata este tema del perdón de una forma maravillosa, encuentro yo. Maravillosa. Sí. Maravillosa. El que no la haya visto, yo la recomiendo. Hay que sacarse la venda un poquito de un poquito del formalismo y hay que abrir un poquito la mente porque el mensaje finalmente es el más importante. Así es. Cuando tengamos esa capacidad, entonces estaremos listos para perdonar cuando Cristo ya empiece a habitar en nosotros, cuando nuestra identidad esté en Cristo, cuando realmente Cristo está viviendo en todos los rincones de tu vida, entonces, perdón, porque estaremos liberados por Cristo, no teniendo que racionalizar, ni ser defensivos, culpar a otros, usar otras maneras de justificar y redimirnos por nosotros mismos. Muchas personas usan esta cosa de quererse redimir a sí mismos o culpamos a otros de los pecados. Buscaremos modos tangibles de dar y servir. Ojo con esto. ¿Ah? Cuando esta nueva identidad tenemos que tener claro que tenemos que este modelo tangible de dar y recibir. Y podamos leer ahí, Pedro, ayúdame a leer Romanos 12, del 14 al 21. Es un muy buen pasaje para poder entender cómo estamos hablando. Romanos 12, del verso 14 al 21. Ojo que el contexto, yo antes que lea esto, Pedro, el contexto cuando Pablo está escribiendo esta carta es un contexto donde Pablo está realmente siendo perseguido. Él está escribiendo en un contexto donde para nosotros hoy día sería casi una locura, pero el contexto que Pablo escribe es un contexto donde era
tiempos muy difíciles. 12, 14 y 21. 12 del 14 al 21. ¿Sí? Ya, la palabra dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y el 21, sí, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así el 21. Wow. Qué tremendo pasaje, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Dar y servir. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que hacer. Perseveraremos aunque estemos tentados a huir. La resistencia, la paciencia y la perseverancia son una lista de rasgos bíblicos del carácter del nuevo corazón. Lo que tienen en común es el bien, aun cuando el calor persiste, aun cuando la dificultad es terrible. Seguimos adelante porque somos cristianos. Por último, actuaremos con gracia valerosa, constructiva. Hablaremos con honestidad y sinceridad en busca de bendición y paz. Y allí podemos ver algunos pasajes bíblicos, podemos leerlos, ¿sí? No hay problema. ¿Quién más está ahí? Mi hermana Elisa, ¿podría usted leer Levítico y quién otro ahí que tenga Biblia por ahí? Diego, Efesios 4:29. Yo también puedo leer. Marcial, busca Lucas 17 del 1 al 10. Ya, aquí estoy. ¿Efesios cuánto? Efesios 4:29. Y Levítico 19:17, hermana Elizabeth. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para que escuchen. Entonces, esto de actuar con gracia valerosa y verdad constructiva, nosotros no tenemos que tener mucho cuidado, que cuando hay gente que actúa de mala manera, en malas conversaciones, o actúa mal, o tiene pensamientos de mal, nosotros no podemos unirnos a esos pensamientos. Tenemos que decir: eso está mal, lo que tú estás haciendo, eso está mal. No podemos unirnos a ellos. Tenemos que, en el fondo, ser constructivos, perdonando con placer a quienes busquen el perdón. Según Lucas 17, del 1 al 10, Marcial, ¿qué dice? Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasione. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando a las ovejas cuando el siervo regresa del campo.
¿Acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso no se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Wow. Qué maravilla, ¿no? Sí. No sé si hay comentarios, consultas, dudas. Dejo abierto en esta hora la pantalla para que podamos conversar un minutito. Y si hay alguna duda, consulta. ¿Cuál era la última lectura, pastores, que no alcanzamos a anotar? La de Lucas. Lucas 17. 17 del 1 al 10. O del 1 al... Del 1 al 10. Sí, del 1 al 10. Del 1 al 10, gracias. Y Efesios, ¿cuál era la de Efesios que leyó? 4:29. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad y qué es lo que ocupa, qué es lo que está ocupando lugar en tu corazón. Si nuestra identidad es Cristo, entonces debemos ser llenos del Señor. Nuestra fe está puesta en el Señor. Entonces, mediante estos medios de gracia, la palabra, la oración, todo esto nos vamos llenando de Cristo. Y nuestras formas de enfrentar las diferentes situaciones del día a día van a ser como Cristo nos ha ido enseñando a través de lo que hemos ido aprendiendo de Él. Pero si nosotros no ocupamos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, es difícil responder. Por eso que la hermana que citaba a Gálatas, si nos alimentamos con la pura carne, no tendremos nada del Espíritu. Por eso que Pablo en Gálatas habla de el verdadero evangelio versus el falso evangelio. El falso evangelio tiene que ver con el esfuerzo humano, carnal, el vivir por la ley. Y el verdadero evangelio es el que vive por la gracia, sabiendo que el Señor va moldeando tu vida, pero ¿cómo la va moldeando? A través de los medios de gracia. La palabra, la predicación, la oración. A través de todo eso el Señor va moldeando tu carácter y tu vida. Y te ayuda a enfrentar aquellas áreas débiles que puedas estar luchando en tu diario vivir. No sé si hay alguna consulta o duda. Yo tengo una consulta. Si entendí bien, ¿el día del Señor se considera que comienza con la crucifixión de Cristo? Correcto. Ahí comienza el día del Señor. En este momento el juicio se está ejecutando. La explicación es la siguiente. El día de la cruz es como una bomba. Cayó la bomba en la cruz y lo que hoy día estamos viendo, estamos en la callampa arriba. Esta nube que queda después de la explosión arriba, ese es el periodo que estamos viviendo nosotros. Venga. ¿Por qué? Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué va a pasar de nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Te refieres a...? Van a pasar muchas cosas. Muchas. Primero tenemos que saber si es el engañador o no. Eso es una cosa. Después, cuando ya esté... Cuando Cristo venga, no se confundan. Cuando Cristo venga, no va a pasar nada de lo que Cristo ha dicho. Nada nuevo. ¿Qué va a pasar? Si los que están en Cristo, ¿con quién estarán? Dice que Él los levantará, pues. Dice Dios nos levantará. Él me va a levantar y me va a llevar al cielo con mi Dios. Sí, amigo. Por supuesto que sí, pues. Vivo con fe y por su gracia. Mira, nosotros pensamos que cuando Cristo venga va a venir, digamos, como que ahí va a haber tiempo de salvación, ¿no? De hecho va a llegar acá San Esteban, por si ustedes no lo saben. Miren, les voy a decir que cuando Cristo venga, la palabra dice que ya vendrá el fin.
Y cuando viene el fin ya no va a haber tiempo, porque cuando Cristo, recuerden que como un humilde oveja, como salvador, pero cuando viene como rey, conquistador y señor. Y en ese momento ya no hay tiempo para el perdón. Como el león en la oscuridad. ¿Cuándo es el tiempo de perdón? Hoy día, como decíamos el domingo. El Señor no te va a dar los 5 minutos tampoco para que te porque no hagamos puras tonteras. Y 5 minutos antes mejor me arrepiento. Y hombre, Cristo venga ya no va a haber tiempo, como digo, porque ya el tiempo se ha cumplido, como dice la Escritura. Entonces, cuando Cristo venga, nosotros no vamos a vivir porque algunos dicen vamos a vivir 3 años más de dolor y 3 años de prosperidad, o viceversa. Y que después vendrá y va a atar a Satanás por 1000 años. Y que, no, eso no va a pasar. Eso va a pasar. El pastor Sid dice eso. Es que viene el fin, la Escritura habla de que viene el fin. Eso va a pasar. El doctor Fay. Estamos de acuerdo. Arrepiéntete ahora, dice. Por eso. Marcial pecador. Por eso, Marcial. No, y a ella le gusta, él le goza con eso, el pastor. Lo que yo. ¿Qué le gusta cuando digo eso? No, pues si aquí estamos todos luchando y tratando que la gracia del Señor, ojo con eso, no tenga esa percepción. No, que estamos tratando que todo en el fondo vamos creciendo cada día con el Señor. Pero el tema es, ¿qué te guía en el día? O las cosas del Señor. Bueno, el encierro hoy día la carne. Hemos comido mucha carne. No sé, yo estaba pura sopa. Estaba pura sopa aquí nomás. Carne vegetal, carne vegetal, pastor. Carne yo creo que Marcial, yo creo que estás alucinando. Sí. Yo estoy comiendo eso, de hecho, yo creo que de quedar en el consultorio. Yo creo que estoy comiendo carne, pero no es carne. Carne de planta. Y claro, saco un pedacito de pan así, lo veo, carne, digo yo. ¿Y cómo carne? Por fe. No nos desviemos. ¿Alguna consulta más con respecto a qué piensan? Me gustaría un poco que ustedes abrieran un poco el diálogo aquí. Yo creo que Cristian ya ha dado su parecer. ¿Qué piensa usted, mi hermana Elizabeth, de lo que hemos hablado? A ver, obviamente nosotros estamos claros que vivimos esta realidad porque estamos en un mundo caído, quien reina en este momento es Satanás y porque somos de naturaleza carnal, pero primero que nada en esto que Cristo viva en nosotros, primero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, y además que nos redarguye, como se comentó también, nos recuerda nuestra identidad, ¿cierto? Y bueno, y en ese sentido podemos arrepentirnos, ¿cierto? Y el Señor en su gracia nos perdona, pero también ese perdón significa que nosotros, como se dice, hacemos un giro, o sea, hay un cambio, o debiera haber un cambio en nosotros, no un rechazo, digamos, a esa actitud que se hablaba mucho de que nos cuesta vencer cierta, quizás, conducta, no sé. O sí debiera irse generando un rechazo a esa conducta, digamos, como aprendizaje. Ahí vendría ese crecimiento, esa madurez, ¿cierto? Que también se habló de que es a través de los medios de gracia, o sea, la oración, la palabra, ¿no es cierto? Y creo que el hecho de que decíamos ya que Cristo vive en nosotros, debiéramos ser llenos de eso. Si reconocemos esa identidad, debiéramos estar o irnos llenando, o como por decir, más de Cristo que de nosotros, más de Cristo que carnal. Y bueno, que sería el evangelio, el verdadero evangelio, digamos, no versus esa carnalidad, versus eso. O sea, me quedo claro que uno, digamos,
habría más de la identidad de Cristo en nosotros que de mi propio yo. ¿Y cómo yo vivo eso diariamente? ¿Cómo yo puedo notar eso de si estoy en la carne o estoy en Cristo? Porque el Espíritu Santo me redarguye. Y ¿Ya? también voy, Para todo, ojo, para toda la pregunta. claro. Bueno, yo creo que se prende ahí como una lucecita de uno, que te hace, digamos, reaccionar muchas veces, ¿ya? Para saber la pregunta que tú dices. Yo creo que muchos de nosotros tenemos distintas formas de reaccionar y saber si estamos o no bien en eso. Pero ¿cómo yo sé que estoy actuando en la carne o en el espíritu? Es una pregunta. Bueno, por eso yo te lo digo de esa forma, o sea, si yo, por ejemplo, estoy actuando en la carne, inmediatamente yo siento que mi mente va a reaccionar ante eso y va a haber bueno, en base al temor de Cristo, en base a las enseñanzas, y Dios también, porque habla tu corazón, porque Dios también está ahí contigo y te va a dar la certeza de que estás equivocado. Pienso que ¿Sabes? Yo no sé, perdón, yo creo en mi caso que cuando actúo carnalmente, en algún minuto viene la conciencia de pecado. O sea, tú te das cuenta cuando metiste las patas y justo con eso viene el pesar, porque yo por lo menos desde mi experiencia, cada vez que yo me he sorprendido haciendo algo que no a los ojos del Señor no es bien visto, ha venido un sentimiento de pesar, sentirme mal por lo que hice. Y te sientes mal, ¿y qué es lo que haces? Bueno, me arrepiento, o por lo menos busco al Empieza Señor. a aplicar los frutos del Espíritu. Claro. Arrepentimiento. Claro, y voy al Señor y le pido que me perdone por lo que hice. ¿Ya? Y que me ayude. Arrepentimiento, fe. Y que me ayude, que me ayude para poder, ojalá no volver a repetir eso, o sea, de poder aprender a reaccionar de otra forma o de hacer las cosas de otro modo. Bien, ahora, muchas gracias. Ahora, yo creo que también a veces puede que no siempre nos alcancemos a dar cuenta nosotros cuando hemos metido las patas, porque a veces son los demás los que te hacen ver también, oye viejo, aquí te mandaste una desubicada, no sé. Y el resto también ve eso. Sí, pues. Te mandaste un marcialazo. Claro. Por eso que es bueno estar en comunidad. Claro. Un marcialazo se llama eso. Bien, hermano, no sé si hay alguien más quiere decir las últimas palabras. No sé, que se ríe. Contarle que la hermana María Luisa estaba muy contenta hoy día cuando la fui a visitar. Hoy día fui a la fui a visitar y todo, y le llevé la ayuda, y está muy, muy contenta ella, muy sorprendida, ¿no? Del amor de ella. Se sentía muy querida por la iglesia. Y, compartirlo con ustedes para que también la tengan en oración. Es difícil atender a un adulto mayor. Imagínense atender dos. Así que ella está con dos, sola prácticamente. Entonces está, digamos, ahí luchando. Así que de repente si la pueden llamar, llámenla para animarla. Es bueno eso. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Que el Señor sea con todos nosotros en esta hora, pero que hacer más en ese sentido. Pato, ¿por qué no nos despide en oración? Ya, ok. Dios te damos gracias por este momento, Señor, que podemos parar en nuestras actividades, Señor, lo que estamos haciendo, Señor, y poder abrir la palabra, Señor, y poder conocer de ti, Señor.
Señor, te damos gracias porque vemos la obra que tú haces, Señor. Tú, Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Tú eres lo imposible, Señor, tú lo haces posible, Señor. Creemos que en nosotros no hay forma, Señor, de redimirnos, Señor, Señor, de mejorar, pero, Señor, no lo hacemos nosotros, Señor, sino que es tu obra, Señor, redentora, llena de poder, Señor, en nuestros corazones, que lo hace posible, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Es tu gloria, Señor, la que se manifiesta, Señor, en nosotros. Señor, te pido por cada uno de nosotros, Señor, ya en nuestras casas, Señor, pero que tú nos cuides, Señor, preparador, Señor, y mañana vamos a hacer nuestras actividades, Señor, normalmente, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Mañana nos encontramos en el GOC a las 20 horas, acuérdense. Nos conectamos para entrar a las salas de oración y todo, y ahí cada grupo tenga su sala de oración. José, me perdí. Tú mañana en la mañana ibas a enviar alguna información de Sí. Ya. Mañana Ok. en la mañana la envío, ¿ya? Durante Ya. la mañana la envío. Ok. Nos estamos viendo mañana. Diego, ¿te puedes quedar un ratito? Castigado. Chao, Pedrito. Chao. No, es para Chao a todos. coordinar el día de Chao, mañana. hermana. Que estén muy bien. Un Chao, abrazo chao, para todos. chao, Gerardo. Chao, Saludos, chao, Martina. Yayo, saludos. Bye. Bendiciones a todos los hermanos. Gracias, Saludos, igualmente. Juan.